Si bien siempre han existido historias de avistamientos de ovnis y criaturas extrañas, la aparición de entidades invisibles es un tema que bordea lo inexplicable. Seres con una extraña tecnología capaz de hacerlos invisibles al ojo humano. El primer caso que nos sirve de pequeña introducción nos llega de la mano de un expiloto de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, quien afirma haber sido testigo de un evento increíble en Vietnam. El testimonio del expiloto es espeluznante. Mientras sobrevolaba la región, un bombardero comenzó a tener movimientos bruscos hasta que perdió contacto con sus 29 tripulantes. El helicóptero se desplomó y cayó en la zona, donde el equipo de rescate se dirigió rápidamente para auxiliar a los sobrevivientes. Sin embargo, para su sorpresa, solamente encontraron cadáveres sin una sola gota de sangre. Este evento es tan inverosímil que nos hace preguntarnos qué fue lo que realmente sucedió. ¿Qué demonios pasó aquí?, nos dijimos. Es imposible que en solo segundos estuviesen todos los cuerpos secos. Lo comentamos a los superiores, pero nos ordenaron guardar silencio. Jamás volvimos a saber nada de ese asunto. La realidad es que casos como este nos dejan con más preguntas que respuestas, pero lo que sí sabemos es que existen muchos otros informes de encuentros con entidades invisibles en todo el mundo, lo que sugiere que este tipo de casos pueden ser mucho más común de lo que pensamos. Bienvenidos a la raza olvidada. Un alto oficial del ejército reveló una historia escalofriante sobre su experiencia en Camboya en el año 1972, durante la Guerra de Vietnam. Según su testimonio, su grupo de operaciones especiales se topó con humanoides reptilianos muy similares a los depredadores de la película. Estos extraterrestres estaban separando partes de cadáveres humanos y metiéndolos en grandes contenedores herméticos. La situación se salió de control rápidamente y comenzó una feroz batalla que causó muertes en ambos bandos. Los soldados se retiraron y los supuestos alienígenas regresaron a su nave llevándose los contenedores con partes de los cuerpos humanos recolectados. Como era de esperar, se inició un operativo de encubrimiento para ocultar el incidente. Después de la operación, el grupo fue encerrado durante varios días y sometido a interrogatorios bajo hipnosis. Les borraron la memoria del incidente y la reemplazaron por otros hechos. El oficial mencionó que los encargados de los interrogatorios se identificaron como representantes de un grupo llamado Magic. Este grupo estaba relacionado con avistamientos de naves extraterrestres y todo debía ser notificado a ellos a través de varios canales. Sin embargo, nadie sabía exactamente quiénes eran los integrantes de Magic. Es importante recordar que Magic es uno de los nombres del grupo Majestic 12. Además, durante estos misteriosos encuentros con depredadores en la selva de Vietnam, ocurrieron enigmáticos sucesos en portaaviones estadounidenses cerca de las costas vietnamitas. Hubo muchas explosiones sin una causa aparente, que mataron a miles de militares en esos barcos de guerra. Parecía como si una fuerza invisible estuviese atacando al ejército occidental. Varios tripulantes afirmaron haber visto un enorme orbe rojizo naranja bajando del cielo a gran velocidad, despidiendo una luz intensa que los encandilaba profundamente segundos antes de la explosión. El orbe descendió hasta muy poca altura cerca de la embarcación y fue entonces cuando se produjo la explosión y el subsiguiente incendio que se extendió a otras 9 naves. Esta historia es aterradora y nos lleva a cuestionar lo que realmente sucedió en la guerra de Vietnam. ¿Es posible que estas criaturas reptilianas estén involucradas en la guerra de Vietnam y en la desaparición de soldados estadounidenses?
¿Está el gobierno de los Estados Unidos involucrado en el encubrimiento de estos eventos? Quizás nunca lo sabremos con certeza, pero esta historia es definitivamente una que nos hace reflexionar sobre lo desconocido y lo misterioso en nuestro mundo. Es interesante por otra parte señalar que el testimonio del oficial del ejército coincide con otros informes de encuentros con humanoides reptilianos. Muchas personas han afirmado haber visto a estas criaturas en diferentes partes del mundo, desde América del Norte hasta Europa y Asia. ¿Es posible que estas criaturas estén más cerca de nosotros de lo que pensamos? Algunos teóricos de la conspiración sugieren que estas criaturas podrían ser una raza antigua de seres que ha habitado la Tierra durante miles de años, mientras que otros creen que son extraterrestres que visitan nuestro planeta de forma regular. En un episodio del programa de radio paranormal Coast to Coast AM del 26 de octubre del 2014, un hombre llamado Greg Dobson de Carolina del Norte relató un encuentro increíble que tuvo en el 93 o en el 94 mientras vivía en Nashville, Tennessee. Según su testimonio, salió a pasear con su perro cuando sintió la sensación de ser observado por alguien o algo que estaba fuera de su percepción visual. A pesar de que no podía ver nada, escuchó el crujido de las hojas de los árboles en un bosque cercano. Fue entonces cuando, al mirar hacia las copas de los árboles, vio una entidad invisible que parecía estar agachada allí. La entidad era grande, de unos 2 metros de altura, y tenía una forma similar a la de los extraterrestres de la película Depredador. Dobson podía ver su contorno, pero también podía ver a través de ella. La entidad estaba sentada en las copas de los árboles, algo que parecía imposible, ya que el peso no sería sostenible en ese lugar. En lugar de acercarse, Dobson soltó la correa de su perro y salió corriendo detrás de ella, gritándole a la entidad. La entidad comenzó a correr a través de las copas de los árboles, lo que dejó a Dobson desconcertado, ya que no podía explicar cómo aquello era posible. Después de perseguir a este ser por unos segundos, Dobson decidió detenerse y la entidad desapareció. Este encuentro con un ser invisible puede parecer absurdo y ridículo, pero Dobson afirmó que era verdad. Además, existen otros informes similares de entidades invisibles que se han reportado en diferentes lugares del mundo. Estos informes sugieren que existe la posibilidad de la existencia de entidades biológicas invisibles que pueden habitar en nuestro mundo, aunque no podamos verlas a simple vista. En conclusión, aunque puede ser difícil creer en estos relatos de encuentros con entidades invisibles, no podemos descartarlos por completo. Es posible que haya algo más en nuestro mundo de lo que podemos ver y comprender, y es importante seguir explorando y aprendiendo sobre estos sucesos para tener una mejor comprensión del universo en el que vivimos. Continuemos con más casos. Otro informe impactante proviene de un testigo en Reddit, quien relata haber tenido una extraña experiencia a la edad de 5 años, encontrándose con algo que aparentemente no era de este mundo, o al menos no del mundo tal y como lo conocemos. Lo más extraño es que esto se convertiría en algo recurrente en su vida. Durante su primer encuentro, la testigo cuenta lo siguiente. Estaba jugando al borde del bosque, detrás de la casa de mi abuela. Jugaba allí a menudo y mi abuela se limitaba a vigilarme desde la cocina o el salón, porque la casa tenía enormes ventanas que daban al bosque. Ella salía de vez en cuando para ver qué estaba haciendo. Yo estaba obsesionada con cavar en la tierra y recoger rocas inusuales y puntas de flecha que se encontraban en el terreno donde vivía mi abuela. Debo mencionar que esto es el medio oeste de Illinois, no muy lejos de los montículos de Cahokia, por lo que encontrar puntas de flecha no era tan raro. De todos modos, ese día recuerdo haber elegido un lugar para cavar,
Llevaba bastante tiempo allí porque recuerdo que tenía un agujero de tamaño bastante decente cuando algo me llamó la atención en el árbol junto al que estaba. Casi no sé cómo explicarlo, pero parecía una ola de calor que salía de la rama del árbol. Era otoño, lo recuerdo porque tenía mi chaqueta rosa puesta y recuerdo haber pensado que mi madre se iba a enojar porque había ensuciado las mangas de tanto cavar. También recuerdo que había muchas hojas en el suelo. Me encuentro mirando esta ola de calor y me doy cuenta de que tiene forma humana, así que aquí estoy, con 5 años y preguntándome por qué hay un hombre invisible en el árbol. Recuerdo que me sentía asustada, pero sin saber qué hacer. Entonces empezó a moverse y a hacer un débil sonido de clic. En ese momento decidí que no debía ver eso y me fui corriendo a casa. Mi abuela vio que estaba bastante agitada y recuerdo que le dije que acababa de ver un ángel. En mi mente de 5 años no sabía qué más podía hacer. Nunca había oído hablar de extraterrestres ni de fantasmas, mucho menos de monstruos, así que para mí tenía que ser un ángel, porque era lo único que mi pequeña mente podía imaginar. Increíblemente, este no sería el último encuentro con lo que parecía ser esta entidad biológica invisible. En 2004, la misma testigo dice que fue visitada de nuevo por esta entidad justo después de haberse separado de su marido y de pasar por momentos difíciles. Ella trasladó a sus 3 hijos a un nuevo lugar en la ciudad vecina y se estaba instalando para comenzar su nueva vida cuando el extraño vino a buscarla una vez más. Describe su casa como un lugar en las afueras de la ciudad, en los límites del bosque, y cuenta lo que sucedió de la siguiente manera. Una noche se quedó despierta hasta tarde mientras ordenaba un poco la casa. Los niños ya se habían acostado. Decidió tomar un descanso para fumarse un cigarro antes de irse a dormir. Estaba en el garaje cuando escuchó un débil sonido de chasquido. Pensando que era una marmota que había visto allí unos días antes, se asomó hacia la zanja para ver si la veía. Sin embargo, no encontró nada allí. Cuando volvió a fumar su cigarrillo, siguió escuchando el sonido de chasquido, y fue entonces cuando notó un ligero movimiento en el árbol a la izquierda de su garaje. Al mirar allí, vio la misma cosa invisible que había visto cuando era una niña. Una distorsión con forma humanoide que estaba agachada en la rama con un brazo extendido sujetándose al tronco del árbol. La mujer no podía creer lo que estaba viendo. ¿Realmente estaba sucediendo esto? ¿Había venido a matarla por haberla visto hace tantos años? Solo podía pensar en sus hijos durmiendo en la casa. Corrió hacia las habitaciones de los niños para asegurarse de que todas las ventanas estuviesen cerradas con seguro. Luego apagó las luces de la sala de estar y miró a través de las persianas al árbol para ver si podía volver a verlo. Durante unos 10 minutos se sentó allí sin poder ver nada. Justo cuando comenzaba a convencerse a sí misma de que solo estaba cansada y que su mente le estaba jugando una mala pasada, el perro de sus vecinos comenzó a ladrar al árbol en la misma rama en la que ella había visto a la entidad. Esto le asustó aún más, ya que nunca había oído al perro ladrar antes, ni siquiera a la marmota que había estado merodeando por la zona. Los ladridos continuaron durante unos minutos hasta que la dueña del perro llamó al animal para que volviese a entrar. La mujer se sentó allí en silencio, observando el árbol hasta que el perro y su dueña se alejaron. Esa noche no pudo dormir y nunca más ha vuelto a ver algo parecido. En este otro relato, un patrullero en busca de traficantes de drogas comparte una experiencia inusual que vivió mientras estaba de patrulla en el bosque del oeste del estado de Washington. Durante su rutina de patrulla se topó con una forma humanoide que le causó una sensación de temor y ansiedad. A continuación, detallo su historia. A finales de julio, el patrullero comenzó a realizar patrullas regulares alrededor de la propiedad en la que vivía. Esta propiedad es muy arbolada, montañosa y húmeda, con un arroyo y un pantano en el fondo.
El patrullero se dio cuenta de que muchos adictos locales realizaban incursiones en la propiedad. Debido a que los adictos tienen una tendencia natural a la violencia, especialmente en la región en la que vive, comenzó a llevar un rifle cuando hacía sus patrullas. Encontró huellas de estas personas al pie de la colina e incluso consiguió reclamar un balón de gas como una especie de trofeo de guerra. Esto lo llevó a pensar que podrían estar intentando realizar una tala ilegal en la propiedad, lo cual intensificó sus patrullas. Un día, mientras realizaba otra patrulla, el patrullero pasó por delante de un cedro centenario y sintió la necesidad de sentarse debajo de él y descansar un rato. Se sentó bajo las ramas del árbol y dejó su rifle y mochila a su lado. Se quedó en silencio, asimilando todos los sonidos que ofrece el bosque. De repente, giró la cabeza hacia la derecha y vio una forma humanoide a unos 4 metros en el aire. La forma tenía forma de cabeza, un cuello y unos hombros humanos, pero no se distinguía la parte inferior, sino que parecía como desvanecerse. La única forma en que pudo describirlo es que era muy similar a las películas de Depredador, en las que la criatura usa un dispositivo de invisibilidad. El patrullero se quedó mirando durante unos 4 o 5 segundos antes de que lo invadiese una abrumadora sensación de temor y ansiedad. El patrullero, que era muy difícil de asustar de verdad, se quedó casi petrificado, muerto de miedo por lo que pudiera pasar si se atrevía a moverse. Finalmente, reunió fuerzas para quitarse las gafas y limpiarlas en la camisa. Se las puso de nuevo y pudo ver que la forma seguía allí. El temor se multiplicaba por 10 cada pocos segundos y su mente naturalmente tranquila y racional volvía a imponerse y empezó a hacer una cuenta atrás en su cabeza. Aunque el patrullero no se quedó mucho tiempo en este encuentro en particular, se las arregló para volver a la misma zona en días posteriores y descubrió un agujero anómalo en el suelo cubierto de hielo, rodeado de grandes y misteriosos arañazos. Además, el lugar se volvía increíblemente ventoso cada vez que él se acercaba. Según sus palabras, el agujero se encontraba en el fondo de un barranco lleno de grandes y viejos árboles, y de repente se ponía terriblemente ventoso cuando estaba allí. Si los días de tormentas son algo para comparar, diría que los vientos alcanzaban unos 50 kilómetros por hora en el fondo de este barranco lleno de árboles, los cuales bloqueaban el viento. La temperatura asimismo parecía bajar unos 20 grados también. El patrullero ha regresado al lugar varias veces, pero no muy a menudo. Cada vez que lo visita, dice en voz alta que lo que sea que esté allí no tiene su permiso para seguirlo de vuelta a casa o a cualquier otro lugar al que vaya. En el sitio web Phantoms and Monsters encontramos un informe que relata la experiencia de una mujer que, mientras dejaba que sus mascotas corriesen fuera de casa, observó algo que parecía ser muy similar a otros casos de avistamientos de seres extraños. Este informe detalla un incidente ocurrido en el patio trasero de la casa de la mujer hace varios años, cuando notó que algo se acercaba a ella desde el camino del patio trasero. La descripción que hizo de este ser era la de una figura alta y de hombros anchos, pero sin masa, una forma transparente y pixelada que avanzaba hacia ella. Sin embargo, al acercarse a la mujer, la figura se detuvo bruscamente, como si se sorprendiera de que ella lo estuviera mirando, para luego desaparecer por completo. Este no fue el primer incidente de este tipo que la mujer experimentó. El año anterior, mientras se encontraba en su jardín, tuvo un encuentro similar con una figura más pequeña pero igualmente pixelada y transparente. La percepción de la mujer acerca de estos seres era que no se trataba de una aparición o una manifestación de un espíritu humano. De hecho, nunca había experimentado un fenómeno similar antes. Su opinión fue más bien que se trataba de entidades de más allá de nuestra dimensión y muy probablemente de origen extraterrestre.
Después de escuchar otras historias similares y conocer más acerca de su entorno, la mujer coincidió en que su experiencia era algo más que una manifestación de energía humana. En el libro Monstruos entre nosotros de Linda Joffrey también se encuentra la historia de un supuesto Bigfoot invisible que fue visto con frecuencia por un granjero. Él cuenta que nunca dejaba huellas, ni siquiera en el lodo, y cuando corría por la maleza alta no se escuchaba nada. En esta historia a continuación vamos a hablar sobre una experiencia similar que involucra a una entidad con camuflaje en Pensilvania. La historia comienza cuando una pareja se mudó a una nueva casa en una zona del oeste de Pensilvania en el año 2000. Una noche decidieron salir con una linterna para ver ciervos en la naturaleza. Tomaron una serie de caminos de tierra aislados y llenos de baches que pasaban por granjas y campos rurales. La única luz que proyectaba su linterna captó algo extraño en la noche. Lo que vieron fue una figura que parecía tener forma humana, pero no era transparente como un fantasma. La única forma de describirlo era como agua estancada, pero no proyectaba ninguna sombra y no tenía ningún resplandor. La figura tenía una forma definida, con bordes y curvas bien marcadas. Cuando la testigo se dio cuenta de que estaba viendo una forma humana, también notó que la postura era similar a la de una persona que merodea o se esconde. Estaba un poco encorvado y uno de sus brazos estaba congelado frente a él, como si supiera que lo veían, y se quedó estático para tratar de ser indetectable. La figura permaneció inmóvil como si los estuviera estudiando antes de escapar por una loma y luego desvanecerse en el aire. La testigo contó a su marido lo que había visto y se sorprendió cuando él le dijo que había presenciado exactamente lo mismo. Esta criatura tenía un camuflaje similar al de depredador, pero no tenía un aspecto de camuflaje irregular. La cosa que vieron tenía un aspecto suave, era como agua estancada, y su forma exterior era suave y bien definida. Aunque estaba oscuro, la luz puntual era excepcional en su calidad y no había que confundir lo que vieron con ninguna sombra, reflejos de luz extraños, ilusiones ópticas, fugas de gas, fantasmas o cualquier otro fenómeno posible. La capacidad de camuflaje era de una calidad excepcional, doblaba la luz de tal manera que parecía el entorno circundante sin ningún efecto, salvo el contorno del humanoide. Aparte del contorno distintivo, no habrían sido capaces de detectar que había algo allí. La testigo sospecha que la luz de su linterna afectó al mecanismo de camuflaje de tal manera que pudieron detectar el contorno gracias a ella. En conclusión, este encuentro es muy similar a los informes dados en Cryptozoology News que implican a entidades con camuflaje. ¿Estaba esta entidad utilizando algún tipo de dispositivo de camuflaje? ¿Estamos siendo observados por seres invisibles que pueden ocultarse en el entorno circundante? La verdad es que no lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que la experiencia de la pareja en Pensilvania es fascinante. ¿Qué podemos concluir de este avistamiento? Primero, que la posibilidad de que haya seres con capacidades sobrenaturales o tecnológicas más allá de nuestro entendimiento no puede ser descartada. Segundo, que estas entidades pueden estar más cerca de lo que pensamos y podrían estar observándonos sin que nos demos cuenta. En este informe adicional se relata una historia notablemente similar en la que un hombre de 47 años de edad llamado Gerald Fair, residente de Tulalip en Washington, afirma haber visto humanoides invisibles vagando por su propiedad en múltiples ocasiones. Según él, estas criaturas solo pueden ser débilmente visibles si se iluminan con una linterna o desde un ángulo específico. Otro caso extraño proviene de la pequeña ciudad de Lumäki, en Finlandia, donde vivía una familia llamada los Kuningas.
Un día de 1965, los padres junto con sus 2 hijas salieron a recoger arándanos en un día despejado. En un momento dado, escucharon un extraño sonido de burbujas que venía de la copa de los árboles. El padre miró hacia arriba y vio una forma similar a la de un hombre que se cernía justo encima de ellos. La criatura comenzó a acercarse al grupo hasta que de repente se desvaneció en el aire ante sus ojos. Sin embargo, aún podían sentir su presencia física. Una experiencia inusual tuvo lugar en una carretera concurrida. Según un informe publicado por una usuaria llamada Queen of the Sea en Reddit, tenía 15 años en ese momento y estaba siendo llevada al colegio por su madre en coche cuando vio la silueta de lo que parecía ser un hombre caminando. Pero lo extraño de la situación fue que la figura parecía ser invisible, reflejando la luz y el color a su alrededor. Era como si estuviera hecho de cristal o de espejos y apenas se distinguía de su entorno. La chica tuvo miedo de atropellarlo, por lo que empujó a su madre para que girara el coche, pero su madre recuperó el control rápidamente y solo se desviaron un poco. Después, la niña fue regañada por su madre y ésta no encontró ninguna explicación en internet sobre lo que vio. A pesar de haber pasado años desde ese incidente, lo recuerda muy vívidamente. Este tipo de informes merecen nuestra atención en el mundo de lo extraño. ¿Quiénes son estos seres invisibles y camuflados y qué buscan? ¿Son fantasmas, extraterrestres, entidades de otras dimensiones o algo más? ¿Podrían estar relacionados con experimentos militares? Nadie tiene una explicación sólida sobre lo que podrían ser estas cosas, pero los informes siguen ahí, dejándonos con un montón de preguntas sobre qué hay detrás de todo esto. Aunque sigue sin estar clara la respuesta, es ciertamente un área del mundo sobrenatural que merece más atención. Si sales a la naturaleza, estate atento a cualquier mínimo resplandor, porque nunca se sabe qué puede estar observándote. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle un like y de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Hasta la próxima.